Hoy vamos a reiterar con la debida autorización una entrevista que realizáramos a los comienzos de nuestras ediciones del programa Si Somos al doctor Alejandro Revoulaz en referente a la historia de Sila Polié, de todo el proceso fundacional, arrancando allá por el año 1531. La verdad que él mismo se define como un aficionado que hurga, ¿verdad?, en la historia, pero de una forma muy rigurosa y con datos bien fundamentados. La verdad que fue una entrevista para nosotros sumamente importante. Le agradecemos a Alejandro que nos haya permitido reiterarla en este programa homenaje que hacemos hoy por los 133 años que cumplió hace poquititos días nuestra querida ciudad floreciente de Sila Polié. Lo vemos. Buenas noches, Alejandro. Verdaderamente un privilegio tenerte aquí en nuestro programa Así Somos, hoy justamente cuando Sila Polié cumple sus 131 años. El agradecido somos nosotros de tener la oportunidad ahora de poder charlar sobre temas que nos interesan a todos en común. Bueno, Alejandro, nos consta de que has estado investigando muchísimo sobre Sila Polié y que hoy queríamos hacerle un homenaje a esta querida ciudad, contando un poco para aquellos que todavía no lo sepan bien, cómo fueron los inicios, la etapa previa a la fundación del pueblo y colonia agrícola Santa Isilda. Sí, la tarea que ha estado haciendo uno es de un aficionado, siempre nos interesó hurgar un poco en el pasado de la comunidad que nos tocó vivir, nacer y desarrollar nuestra vida acá, y eso es un interés personal, y siempre he tratado en lo posible, en los ratos libres, de investigar un poco nuestro pasado, y se han ido obviamente descubriendo cosas por demás interesantes, atando cabos sueltos, y obviamente cuando uno realiza una tarea de este tipo siempre se van encontrando con sorpresas o datos que van surgiendo y que a veces a uno la verdad que se vuelven cosas realmente muy importantes y llamativas. Alejandro, una verdadera pasión entonces por esta faceta, ¿no? Aparte de tu profesión, por supuesto, una gran responsabilidad también ponerte a investigar, y bueno, nos contás también que has dado charlas y que estás haciendo trabajos al respecto. Sí, la idea de que después todo este trabajo, si se puede, es verlo cristalizado en un libro que esperamos, y todo está como lo previsto, tener la posibilidad de 2 a 3 años, porque se van incorporando datos, la gente se ha enterado del trabajo que estamos haciendo y sigue todo el mundo colaborando y aportando, la verdad, elementos fotográficos, historias familiares que van acrecentando el acervo del material que se va a poder ver reflejado, si la naturaleza nos permite verlo reflejado en ese libro, que va a hablar un poco sobre lo que son los primeros tiempos de Sila Polié como centro poblado, y un poco también la antesala de lo que había en esta zona antes de fundarse Sila Polié como una comunidad como la tenemos hoy en día. Perfecto. ¿Y qué es lo que había en Sila Polié entonces antes de 1883, verdad, Alejandro? ¿Qué has podido investigar al respecto? Es un cúmulo de datos muy importantes, que todo comienza en el primer contacto que tiene el hombre europeo con los aborígenes en estas latitudes. Se da el 21 de diciembre de 1531, cuando el navegante portugués Pedro López de Sousa tiene el contacto con los charrúas en lo que sería hoy en día la desembocadura del arroyo Cufré. Luego sigue evolucionando nuestra zona a nivel de lo que son los registros históricos, y tenemos que en la época de Hernandarias, en 1611, cuando se hace la introducción del ganado vacuno al Uruguay, esta zona también, el mismo proliferó, se diseminó por todo el litoral y la región suroeste del Uruguay, y se desarrolló una interesante producción de animales debido a las bondades de la naturaleza de las praderas orientales en esa época. Y después tenemos la época colonial, cuando en 1680 se fonda la nueva colonia del Sacramento por los portugueses, y que ya en documentos de la época hemos visto en mapas portugueses que ya en 1691 hay dibujos de la topografía de lo que sería la quinta sección, y un
mapa establece claramente el dibujo de lo que es el arroyo Cufré con su desembocadura, y los portugueses en esa época lo denominaban el arroyo das Arboredas. Pero qué curioso, qué dato importante nos estás proporcionando. Donde ellos hacían hincapié en la riqueza de la abundancia que había del ganado cimarrón y de que era una fuente inagotable de leña para la zona, que de acá se proveía mucho la colonia del Sacramento. También en esa época indudablemente se desarrollaron diferentes actividades en las costas sobre el Río de la Plata, de lo que va desde la Arasatía hasta la desembocadura del arroyo Cufré, donde hubo contacto de indios misioneros que capturaban ganado de esta zona y lo llevaban a Paraguay, atravesaban en un viaje de miles de kilómetros a las misiones jesuíticas. También había mucha piratería europea por bucaneros y piratas franceses, holandeses, que venían a cazar a los animales vacunos y llevarle el cuero, que era después vendido a Europa. Y también los bandeirantes, que eran una especie de traficantes del Sao Paulo, de Brasil, hacían también un viaje muy interesante de miles de kilómetros hasta el sur de América del Sur, de la banda oriental, para poder llevar en forma también bastante ilícita, escapándose de lo que es el virreinato del Río de la Plata, de las autoridades españolas que tenían la hegemonía sobre esta zona del mundo en esa época, arriar ganados también en forma ilícita hacia Brasil. Eso a grandes rasgos es lo que marca un poco la historia de nuestra zona. Alejandro, ¿y has podido investigar cómo eran las embarcaciones en esa época para ese traslado de tantos miles de kilómetros? No, sí, las embarcaciones de aquella época eran los clásicos buques de madera, y se propulsaban a vela y fondeaban en el Río de la Plata, y las entradas a los ríos y a los arroyos se hacían en embarcaciones de menor porte. Inclusive era muy célebre el hecho de que el arroyo Cufré durante muchos años se dedicó a la actividad del contrabando, donde entraban justamente portugueses y piratas, navegaban por el arroyo Cufré, toda la parte navegable que tiene de 10 kilómetros, traían aguardiente, tabaco y sal a la gente que tenía en tolderías viviendo, y mataban ganado cimarrón, y se llevaban el cuero, siempre el barco que hacía el nexo entre el arroyo Cufré y que estaba fondeado en el Río de la Plata, mar adentro, siempre estaba ocupado con algún movimiento, con alguna mercancía en ese caso, y siempre estaba interesada la corona española de perseguir a toda esa gente que hacía esas actividades ilícitas. Para eso, después, ya en 1753, se tiene la primera acta de propiedad, la primera escritura que figura en las actas reales, cuando el rey de España, autorizando al virrey que estaba en ese momento en la ciudad de Buenos Aires, le dan en propiedad todo el territorio que va desde el arroyo, desde la costa del Pavón hasta el arroyo Cufré, desde el Río de la Plata hasta lo que es el sector de Pantanoso, a don Manuel Durán, que es el propietario de esta zona, y que esa propiedad se mantuvo en su familia por un lapso de un siglo y medio. Pasaron diferentes descendencias de la familia Durán y estuvieron al frente de la explotación de esta tierra, y cuya principal riqueza obviamente era el ganado cimarrón que habitaba en este lugar, y que por supuesto ellos exportaban los cueros a España. Los cueros eran transportados en carretas por lo que sería un camino parecido a el trazado de lo que sería hoy en día Ruta 1, y se sacaban al río Santa Lucía, donde los barcos los llevaban rumbo a España a comerciarlos. Pero qué interesante, Alejandro. Y bueno, y nos aproximamos luego al año 1883, año de fundación, ¿verdad?, del pueblo y colonia agrícola Santa Isilda, ¿es correcto así? Sí, en un proceso que se extiende después, desde 1870 en adelante, este latifundio de los Durán es comprado por el coronel Rodríguez, de
que vivía en San José. Este militar se lo vende a Benito Outes, que era una persona muy adinerada que vivía en la ciudad de Montevideo, y ya en esa época existía la posta de diligencias que hoy en día está presente en la intersección de la calle Rodríguez Bonavita y Federico Polié. Aún existe en esa esquina una piedra que es el mojón histórico donde en la antigüedad estaba ahí edificada la posta de diligencias, que ya funcionaba 20 años antes de la fundación de Silda Polié. Era un lugar que tenía una edificación de varias habitaciones, asentada sobre piedra, con techos de zinc, y tenía caballerizas para poder hacer el nexo de la posta de diligencias que comunicaba la ciudad de Colonia del Sacramento con estación en Rosario Oriental, pasando por Nueva Helvecia. Se venía y se descansaba en Esilda Polié, en lo que sería después Esilda Polié, esta posta de diligencia que ya funcionaba desde esa época, para conectarse con San José. El trasiego de los pasajeros se hacía hasta el arroyo Pavón, donde estos cruzaban en un bote hacia la otra margen del Pavón para seguir su viaje a San José. De San José, por supuesto, se transitaba de San José, Canelones, Las Piedras, Montevideo. Transitar en esa época de la ciudad de Montevideo hasta Esilda Polié era un viaje que duraba una semana. Okay. Una semana, y más cuando había inclemencias climáticas, ese viaje podía hacerse aún más largo. Por eso la necesidad de establecer diferentes puestos en esa ruta de tierra, fango o polvo, dependiendo de las circunstancias, de la naturaleza, para poder transportarse. Y después todo se facilitó un poco más cuando a partir de 1872 empieza a funcionar el ferrocarril en San José, lo que hacía que se hiciera más rápido ese traslado, porque se trasladaban mercaderías de esta zona, los primeros productos lácteos que empezó Colonia Suiza a generar, Colonia Valdense que ya estaba establecida con anterioridad, y Esilda también podían sacar su producción a través de ese eje vial hacia San José, que después lo llevaba cómodamente hacia la ciudad de Montevideo a través del ferrocarril. De lo contrario, a veces los productos se podían sacar también por los carreros que había en esa época hacia el Rosario, y se sacaban por la desembocadura del Rosario, que ahí había un puerto, el puerto que ahora está en Daré, y por ahí por vía fluvial también se exportaba la que se generaba acá hacia Buenos Aires, o se llevaba esa materia hacia la ciudad de Montevideo por vía, por supuesto, marítima. Bueno, Alejandro, por todo lo que nos estás contando, muchas, digamos, de las influencias, de las raíces que tenemos, obviamente hasta el día de hoy lo notan y lo manifiestan. Muchas personas que no viven en Esilda Polié tienen, digamos, su fundamento con toda esa actividad que hubo con nuestros vecinos de Colonia, por ejemplo. Sin lugar a dudas es algo marcado el hecho de que todo lo que son todas las colonias que emergieron en la segunda mitad del siglo XIX en Uruguay era por una promoción que estaba haciendo el gobierno de esa época, que antecedía la época del militarismo, la época del general Máximo Santos, que a través de sociedades anónimas, en ese caso la Sociedad del Rosario Oriental, fue la que dividió los terrenos que estaban en la otra margen del arroyo Cufré para favorecer el asentamiento de colonos valdenses, para que surgiera Colonia Valdense en el 58 y después ya más tarde Colonia Suiza. Y por supuesto no fue menos la influencia que tuvo el general Máximo Santos ya en 1883, cuando a sus grandes amigos y socios, que era la sociedad comercial Hermanos Polié, deciden le compraron a Benito Outes, que ya tenía, su empresa estaba en decadencia y por problemas económicos le vendió estas tierras a los Hermanos Polié, a la sociedad comercial Hermanos Polié, que realmente era Federico Polié, y a partir de ahí ya empezaron a crear lo que sería la colonia agrícola y pueblo de Santa Esilda. Por lo tanto, siempre vamos a estar hermanados y tener un mismo origen en común. Por eso la identificación que hay, Colonia Valdense, Nueva Helvecia y Esilda, se comparte
una idiosincrasia, se comparten raíces. Los colonos que vinieron de Europa, cargados de esperanzas y con ganas y ansias de prosperar en estas tierras, vinieron desde el mismo lugar, colonos suizos, franceses, alemanes, italianos, austríacos, balcánicos, un crisol de razas, la verdad, que lograron en forma mancomunada lograr impulsar todas estas localidades que sin lugar a dudas compartimos todos un pasado en común y obviamente elementos culturales que los hermanan de una manera muy especial, tanto sea lo que es el este de Colonia como es el oeste de San José. Tenemos una zona geográfica que nos sentimos todos consustanciados e identificados entre nosotros. Transcurren los años, Alejandro, ¿y cómo se van sucediendo los siguientes hechos? Llegamos a mayo de 1883, cuando ante el gobierno superior de la República, en ese caso presidido por el general Máximo Santos, se presenta la sociedad comercial Hermanos Polié, que estaba constituido por hijos de franceses, para promover este desarrollo en lo que es hoy en día la quinta sección judicial del departamento de San José, para conformar una colonia agrícola y una población que en ese caso a la postre se denominaría Santa Esilda. Es así donde se hace este proceso y se concreta obviamente la repartición en hectáreas de este proyecto de colonia agrícola y a su vez se formulan unas numerosas chacras para vender a los colonos que estaban interesados en afincarse en esta zona. Hay una cosa muy especial, es que a veces investigando uno se da cuenta también de que de la misma manera que la Sociedad del Rosario Oriental formó y acunó lo que era Colonia Suiza y Colonia Valdense, casualmente la mayor parte de los accionistas de esa empresa eran masones. Investigando nosotros también hemos descubierto que la sociedad, los hermanos Polié, también pertenecían a la masonería. A propósito, Alejandro, ¿cómo estaba integrada esa sociedad que se presenta ante Máximo Santos interesados en estas tierras? ¿Por quién estaba constituida esa sociedad? La sociedad de los hermanos Polié eran 3 hermanas mujeres, el hermano varón principal, que era Federico Polié, y investigando vimos y hablando con los descendientes y teniendo acceso a documentación, existió Antonio Polié, pero no tuvo ningún tipo de participación en el proceso fundacional de Esilda Polié. Es más, 2 años antes tenemos documentos, ya había abandonado la sociedad de Hermanos Polié, por lo tanto, en una época en la cual las mujeres eran un poco rodeadas de lo que es la actividad económica, sin lugar a dudas, la cabeza visible de todo ese emprendimiento era Federico Polié, dado que su hermano Antonio 2 años antes se desvinculó de la empresa y por lo tanto todo ese emprendimiento que es Esilda Polié se le debe todo el propósito y toda la visión a Federico Polié, que estaríamos es secundado sí, por su señora esposa, Esilda Capdevila de Poilier Resisach, una argentina que él conoció en su época de destierro político en Buenos Aires y que, bueno, en honor a su señora esposa es que él después decide denominar a este centro poblado Santa Esilda. Qué importante investigar, Alejandro, porque estaríamos ante algunas diferencias con lo que dice alguna otra versión de la historia de que también era Antonio, ¿verdad? Sí, está corroborado el hecho de que Antonio no, en forma documental lo podemos probar, de que no tuvo ninguna participación en lo que es el proceso fundacional de Esilda Polié. Hecho corroborado aparte por los descendientes de la familia Polié también, que tuvimos oportunidad de convocarnos a reuniones y poder intercambiar información interesante al respecto, digo. Y como te decía, en el propósito de la masonería también, esta sociedad que eran también masones, con un presidente masón también, como en su momento fue los que estaban en la época del militarismo en Uruguay,
fue que se prosperó también esta iniciativa de crear esta localidad y esta colonia agrícola en esta latitud del país. Rápidamente se hace una convocatoria pública a colonos que estuvieran interesados en venir a comprar esas chacras, y en un lapso muy rápido de 1 año y medio, Santa Isilda pasa a ser, de un lugar donde estaba la posta de diligencia, otras edificaciones de piedra que había y rancheríos, en una zona que contó con abundante afincamiento de colonos. Principalmente la avanzada fue suiza, por eso siempre también que decimos que Isilda en sus épocas primigenias fue un apéndice de colonia suiza, y por un motivo muy claro y contundente. Los Polié, la sociedad comercial Polié, vivía en Montevideo, contrata a una persona que tuvo una presencia descollante en toda esta zona, que era el señor Federico Fischer, que él, a través de su accionar en Colonia Suiza primero, porque fue un visionario, un señor que trajo la primera cosechadora al Uruguay, estableció el primer hotel del interior, el Hotel Suizo, tuvo en el proceso también de afincamiento del ferrocarril a Nueva Helvecia y otras montones de participaciones en hechos importantes de Colonia Suiza. Es él el que toma la administración de lo que va a ser el proyecto de colonia agrícola y pueblo de Santa Isilda, y se viene a afincar con su señora esposa en esta zona en junio de 1883. Alejandro, y no se ha hablado demasiado en lo que cuenta la historia generalmente aquí en Isilda Polié de este personaje. Sí, es un personaje que hemos ido descubriendo, investigando sobre el tema, profundizando en datos y aportes de personas que ha guardado documentos de época, los cuales nosotros hemos podido aprovechar. Y bueno, y hemos llegado a esa conclusión de que fue muy importante, un verdadero artífice de Isilda Polié fue Federico Fischer, que a su vez también, debido a su vinculación con Colonia Suiza, fue que invitó a colonos que, en vez de venir a vivir a Colonia Suiza y establecerse en Colonia Suiza, los derivó directamente hacia lo que era esa naciente localidad de Isilda Polié. Entonces hubo esa verdadera avanzada suiza de Isilda, que no solamente trajo el afincamiento de esas familias, sino también trajo toda esa tradición centroeuropea en cuanto a la elaboración de productos lácteos, y que después obviamente todo eso se vio reflejado en lo que se crea realmente acá, que es el queso artesanal que tanto distingue a Isilda como a Colonia Suiza y todas las otras localidades que van haciendo punta en lo que es la cuenca lechera del país. Y debido a eso es que Federico tiene este accionar muy importante hasta 1896, que él deja Isilda Polié, pero ya con una localidad ya transformada, edificada, y con ya la capilla de Nuestra Señora de los Dolores, la escuela pública, el cementerio, la comisaría, y los Polié cumplieron con todas las exigencias del gobierno superior de esa época, excepto con la creación y desarrollo del puerto sobre el arroyo Cufré, cosa que no se pudo cumplir porque tenía muy escaso vadeo para las embarcaciones de mayor porte, y ellos justificaron de esa manera la no concreción de ese objetivo que se le había impuesto el gobierno cuando le da la nómina de exigencias para desarrollar la colonia agrícola y pueblo de Santa Isilda. Alejandro, ¿has podido investigar con respecto a cuando se fue a denominar con el nombre de la señora, de que hubieron allí algunos inconvenientes? Lo que he podido oír, quiero que me lo corrobores si lo has podido investigar, de que el gobierno no lo quería permitir porque eran 2 personas que estaban aún vivas. Sí, no solamente eso, después la denominación se corrige en 1911, cuando se lo eleva a la categoría de pueblo, dado que eran épocas del gobierno de Valle, y en una visión muy laica de lo que son las denominaciones de muchas localidades, se les quitó el Santa o el San a muchas localidades del Uruguay. Dentro de eso, por supuesto que no se escapó a esa realidad Santa Isilda, y pasa a denominarse Isilda Polié a partir de 1911, cuando es declarada pueblo.
Alejandro, bueno, sabrás, por supuesto, que durante muchísimos años y a veces increíblemente hasta el día de hoy se dice Santa Isilda. Hay gente que todavía dice voy hasta Santa Isilda. Sin lugar a dudas, nombre originario de nuestra localidad, está esa palabra impregnada de historia, tradición y cariño. Muy bien. Y en cuanto a esto del proceso fundacional, que muy probable a los niños, más que nada, y a los jóvenes a veces les resulta que siempre debemos hablar de un proceso fundacional, ¿verdad? Sin lugar a dudas, Isilda tuvo su máxima aceleración en los primeros 2 a 3 años de creada y después se perpetuó durante 2 a 3 décadas para conformar la base sobre la cual después se edificó esta localidad y se desarrolló. La historia de Isilda, por supuesto, está muy paralela al desarrollo de la actividad lechera y agrícola y, por supuesto, va en paralelo a lo que es el desarrollo de la industria quesera artesanal, que en las mejores épocas de finalización de la década del 20 y del 30, Isilda era la verdadera ya capital del queso nacional, marcando tendencia a nivel de todo el territorio nacional a la hora de manejar el mercado quesero, sin lugar a dudas. A su vez tuvo el apoyo de que también, muy importante, los hermanos Polié, la Sociedad Comercial Hermanos Polié, fueron quienes introdujeron el ganado que importaron ellos desde Europa, las vacas, el ganado vacuno de mejor calidad, con razas normandas, holandesa y friburguesa, las desarrollan en su predio de la estancia El Escudero, con epicentro en la cabaña Polié, y ese desarrollo de ese ganado tan selecto es el que permite a ellos reproducir ese ganado, y ellos son quienes venden ese ganado a los vecinos, ya a los colonos que estaban viviendo en la colonia de ellos, por ellos creada, y a su vez los vecinos suizos y valdenses compran esos hijos de los reproductores que trajeron ellos, porque recordemos que el ganado en Uruguay en esa época era ganado cimarrón, y los colonos eran gente muy pobre, entonces era imposible que gente pobre de Europa que venía a fincarse a América del Sur trajera ganado. Lo podían hacer gente con muy buen poder adquisitivo y económico, en este caso los Polié, quienes fueron innovadores en muchas cosas, poniendo un establecimiento rural como no había en el país, y también trayendo estas razas que permitieron el desarrollo de lo que sería después lo mejor de la lechería nacional. Ellos pusieron la materia prima, ideas, y por supuesto esto después fructificó debido a la tradición y el hábito y el apego al trabajo que tuvieron los descendientes y los colonos suizos, alemanes, franceses e italianos de la época, más el aporte de la fuerza de la agricultura de los labriegos españoles que tanto se destacaron en los primeros tiempos sildenses, quienes pudieron conformar y darle forma a todo esto que tenemos hoy en día y que nos permite disfrutar y ver y ser la muestra principal de lo mejor de que tiene esta zona, que es su actividad de producción láctea agrícola y el queso, por supuesto. Sumamente interesante todo lo que nos estás contando, Alejandro, y con respecto también a la crianza de caballos, los vendían en Montevideo, ¿verdad? Sí, ellos eran también, de la misma manera que importaban ganado vacuno, ellos tenían un contacto y traían desde Inglaterra los mejores reproductores de pura sangre de caballos, y de ahí los criaban en la cabaña Polié y eran quienes suministraban los caballos para las carreras de los hipódromos de Montevideo, y también para caballos de tiro, para carruajes o diligencias de la época. Perfecto. Alejandro, la verdad que ha sido un placer que nos hayas contado toda esta parte linda de la historia, pero nos interesa saber también hoy, en el día que Isilda Polié cumple sus 131 años, ¿cómo ves tú a la Isilda Polié de hoy, para aquí, para Así Somos? Sin lugar a dudas que se cristalizó todo lo que legaron nuestros antepasados, en el sentido de que hoy tenemos una comunidad
muy interesante de gente que trabaja unida para tratar de que todos progresemos en el bienestar y para el bien común de todos los ciudadanos de Silda-Polié. Yo creo que de esa manera estamos a la altura de las circunstancias y siempre insisto que el mejor homenaje que le podemos hacer a nuestros antepasados es seguir en la brecha que ellos nos indicaron, en el ejemplo de trabajar, de fortalecer todo lo que son esos valores fundamentales para que una sociedad que se preside tal siga avanzando en el tiempo y cumplir con el mandato de nuestros ancestros. La verdad que muchísimas gracias, Alejandro, haberte tenido aquí en nuestros primeros programas de Así Somos. El agradecido soy yo, les deseo la mejor de las suertes que la van a tener con este emprendimiento interesante que permite este vínculo entre la ciudadanía de Silda-Polié y a través de este medio periodístico que permite que estemos por un instante en el hogar de todos los sildenses. Bueno, muchísimas gracias.